Buenas, buenas y santas. Acá estamos de vuelta con el vuelo del tigre, empezando un nuevo programa, el número 14. Estamos saliendo por el 101.9, la preciosa Radio Cantilo, y también por el canal de YouTube de la Gran Sibila Producciones. Estamos arrancando un nuevo viaje, porque este no es un programa de radio, ni tele, ni nada. Esto es una investigación antropológica que estamos haciendo. ¿Para qué? Para tratar de saber dónde se unen la música y la literatura, las palabras y los sonidos, en qué zona de esta vida se encuentra, y queremos siempre tener buena compañía para iniciar esa búsqueda. Hoy tenemos dos personajes, dos seres, dos artistas que nos van a ayudar como vaquianos para poder llegar a ese lugar de encuentro entre la música y la literatura. En la primera hora, cuando vamos de la literatura hacia la música, está la gran Claudia Piñeiro, escritora, guionista, exitosa total. Acaba de estrenarse en Netflix Elena Sabe, la adaptación de uno de sus primeros libros, con mucho éxito. Pero hoy nos va a estar acompañando para hablar, entre otras cosas, de música, su escritura, sus últimos libros. Así que muy, muy agradecidos de que ella pueda estar. Y el segundo invitado, cuando hacemos el viaje de la literatura hacia la música, de la música hacia la literatura, es Mariano Manza Ezaín, productor, músico, cantante, compositor, varias bandas legendarias como Menos que Cero, Valle de Muñecas. Acaba de sacar su nuevo disco, solista, Inventario, uno de los, lo tiro a la mesa de trabajo, Opinión, uno de los discos del año. Pero bueno, después lo vamos a charlar con él. Así que eso es un poco lo que tenemos para ustedes en el programa de hoy. Desde acá, desde el planeta de los muertos, mi nombre es Walter Lescano, Claudia Piñeiro, Mariano Manza Ezaín. Pero antes de eso, antes de ir hacia la parte humana, vamos a meternos con las recomendaciones que tenemos para este comienzo. Y vamos a hablar de uno de los escritores más geniales de la galaxia. Estamos hablando de el uruguayo, ídolo total, Mario Lebrero. Un tipo que también se llamaba Mario Lebrero, pero también Mario Jorge Barlota Lebrero. Así que vos fijate que él eligió una fracción de su nombre para poder ponerle título a sus libros. Pero esta especie de dualidad tenía que ver con que él también consideraba que la escritura y el arte tenía relación entre la unión de dos mundos: lo terrenal, lo material, y lo metafísico, lo onírico, aquello que no tiene explicación. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo referencia a esta especie de unión entre lo que se puede ver y lo que no se puede ver? Porque eso también es parte de los materiales con los cuales trabajaba Mario Lebrero, y por eso también fue llamado en los 60, y le quedó esa etiqueta a lo largo de toda su existencia en este plano de la realidad, una rareza absoluta en la literatura rioplatense. Esa etiqueta se lo puso el gran Ángel Rama, un teórico uruguayo. Pero esta rareza va en esto que estamos hablando. ¿De qué están hechos sus libros? De una materia muy, muy hermosa, ¿no? Pero el libro que queríamos recomendar se llama El alma de Gardel, ¿no? Un libro. Escucha cómo empieza. Un tipo sueña que un viento es el alma de Gardel, entonces él lo tiene que ayudar a resolver algo, ¿sí? O sea, repito, alguien sueña que habla con un viento y este viento es el alma del Gardel. Así que entre los dos van a tratar de solucionar algo que sucede en la Tierra, con el recuerdo de Gardel, con la música de Gardel y con algunas cuestiones que tienen que ver con el cielo, la tierra y el infierno. Esta especie de novela de Philip Dick es un poco la excusa que toma Mario Lebrero para poder escribir una de Lebrero, es decir, algo totalmente inclasificable. Podemos relacionarlo con la literatura fantástica, ahí está coqueteando con Kafka, decíamos Philip Dick, pero también la literatura fantástica rioplatense, desde Felisberto Hernández hasta Bioy Casares. Digo, hay muchas cosas que podemos decir con qué se relaciona este tipo. Otro libro, notita al pie, que quiero recomendar: no te podés ir de este mundo sin leer la novela Luminosa de Mario Lebrero. También, si te gusta mucho, ahí podés acercarte al Discurso Vacío, pero te juro que si lees la novela Luminosa de Mario Lebrero, tu vida va a cambiar. No sé si vas a ser más alto, más lindo, más exitoso, pero tu vida va a cambiar. Así que hoy queríamos recomendar la obra hermosa, profusa,
totalmente movilizante de Mario Lebrero. El alma del Gardel es el libro, pero desde acá todos los libros de él valen la pena. Esto fue el comienzo del vuelo del tigre. Esto es solamente un comienzo así muy pequeño, pero todo esto va a ir creciendo a lo largo del programa. Seguimos en el vuelo del tigre. Bueno, en el vuelo del tigre seguimos. En esta primera hora vamos a tener, como siempre, la aventura de ir de la literatura hacia la música, y para poder tener una guía hermosa, hemos invitado a un estandarte de la literatura argentina, la gran, inmensa, grosa, total, Claudia Piñeiro. Tenemos el lujo que hoy está. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Walter, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy, muy feliz de estar con vos, de escucharte. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, acá remando hacia el fin de año. Hacia el fin de año, ¿no? Sí, para alguien como vos de mucha visibilidad, empecemos por ahí, para alguien como vos de mucha visibilidad y mucha actividad pareciera ser, hay una cosa ahí de llegar a fin de año, o por lo menos a este fin de año en esta parte del mundo, en Argentina, que también repercute en tu ánimo, en tu laburo, en tu forma de ver la vida, o estás un poco tipo viendo el futuro, contenta. ¿Qué te pasa a vos como argentina? Digo, pasaron muchas cosas, pero también en tu vida está el estreno de la peli, hay varias cosas que quería hablar con vos, pero digo, ¿cómo estás anímicamente en general, no? No, anímicamente estuve bastante mal, te soy sincera. Podría decirte otra cosa, podría fingir otra cosa, pero no estoy bien. Y la verdad es que los que escribimos, no sé si a vos te pasa, tenemos ese refugio. O sea, en el único momento en el que puedo poner la cabeza en otra cosa es cuando escribo. Entonces, cuando escribo me olvido de algunas circunstancias que me rodean, y entonces eso hace que por ese tiempo esté mejor. Lo que pasa es que las circunstancias que nos rodean son bastante dramáticas en estos tiempos, y entonces me cuesta ponerme a escribir también, ¿no? Entonces es como, bueno, sé que cuando escribo estoy mejor, pero me cuesta ponerme a escribir. Y dramáticas en muchos sentidos, no solamente por las cosas que nos vamos enterando en estos días que van a suceder con respecto a la represión de personas en la calle y demás, sino también con respecto a la situación económica, que no es atribuible solamente a lo que pasa con este gobierno, ¿no? Venimos con una situación económica pésima y ahora esto estalla y empiezo a tener un montón de gente a mi alrededor que no tuvo problemas graves, por lo menos podía pagar el alquiler, comer y hacer determinadas cosas, y le está costando. Entonces todo eso, por más que a mí no me afecte en lo personal directamente, más que deje de hacer algunas cosas, ir teniendo una vida más o menos razonable, hay gente que está alrededor de una vida razonable, y eso es posible que no te afecte a mí y a algunas personas, ¿no? Sí, total. Interesante lo que estás planteando, porque también me lleva a tu último libro, ¿no? Escribir un silencio, en donde está como tu parte pública. Y en este último tiempo has tenido, para mi gusto, con mucho valor y algo que me parece admirable en vos, un diálogo con el tiempo que te toca vivir, ¿no? Ya sea por la interrupción legal del embarazo, hasta lo que pasa con todavía las repercusiones que tenemos de haber vivido una dictadura militar, un montón de elementos con los cuales vos te pronunciás, ¿no? ¿Hay algo ahí de la naturaleza, hay algo ahí de que te interesa el lugar de responsabilidad política de un escritor, una escritora? ¿Cómo ves esa zona tuya de ir, para mí, confrontando, algo que la verdad que me gusta mucho en vos, confrontando con lo que va sucediendo día a día? Y Argentina nunca nos deja un poco de respiro también, ¿no? Y algo de la naturaleza de cada uno, de cómo encara estos temas. Siempre desde que tengo recuerdo soy de confrontar y de señalar, ¿no? De esa cosa que hay gente que vive un poquito mejor, creo, porque puede como mirar para otro lado, tirar alguna tierra debajo de la alfombra y seguir adelante. A mí me cuesta, siempre me costó.
Pero además ahora se suma tener una responsabilidad. Entonces son las dos cosas que decir, ¿no? Está la naturaleza y está la responsabilidad, porque cuando vos tenés la posibilidad, como tenés vos, de estar con un micrófono delante, o yo hablando con vos, o en una nota periodística, o en algún tipo de situación que tiene repercusión pública, empieza esa cosa de sentir, tengo responsabilidad. Yo a la pregunta que vos me hiciste me podría haber escabullido por un lado y no hacer ninguna acción, ¿no? Quizás me trae menos problemas escabullirme, pero a su vez me siento peor después yo. Entonces es ahí una cuestión de un equilibrio entre la responsabilidad y también la responsabilidad, y hoy te diría tener cuidado, ¿no? Porque yo creo que en otras épocas me sentía más tranquila para decir ciertas cosas y ahora sigo diciendo algunas cosas porque creo que hay muchas otras cosas que no digo porque los ataques fueron tan feroces y siguen siendo tan feroces que uno tiene que cuidarse también, ¿no? Totalmente, totalmente. Llevando un poquito a los libros que fueron saliendo, a ver, Elena Sabe fue finalista del premio Booker Prize para la mejor traducción, ¿no? Después tenemos también, ¿quién no? ¿Cuánto vale una heladera? ¿Cómo te llevas con esto de los últimos libros en donde hay como una etapa de, en estos textos también pensaba, como de cosecha, de todo un trabajo, y como escritora también pensando en cómo te llevas con el paso del tiempo, mirar estos textos que vos fuiste elaborando a lo largo del tiempo, ahora se reúnen en ciertos volúmenes? ¿Qué te pasa con esa parte tuya, Claudia? Porque claro, lectores, nosotros ahí, nosotros que te vamos siguiendo, te vamos viendo de un modo, pero vos como escritora que estás ahí como en el ojo del huracán, ¿cómo lo vas viviendo esto? Bueno, el caso de Elena Sabe es particular porque es una novela que yo escribí en el 2007 y que ahora tomó repercusión porque fue finalista del Booker Prize, justamente. Entonces se reeditó, salió la película con Mercedes Morán y Erika Rivas de Anaí Berneri. Entonces volvió un libro que yo ya había publicado antes. Eso me pareció maravilloso porque en su momento cuando se publicó tuvo una cantidad de lectores interesantes, pero pasó más desapercibido. Me parece que todavía, como tiene el tema del aborto y algunas otras cuestiones, la sociedad a lo mejor no estaba tan preparada para... Viste que a veces los textos tienen que llegar en un momento, ¿no? Y a veces no. Y ahora, cuando fue lo del Booker Prize, retomó y volvió. Se sumaron muchos otros lectores que no lo habían leído en su momento. Me parece que eso fue como una revancha en un punto. Pero el texto es el mismo que yo escribí en 2007. Los otros dos libros que vos nombrás, el libro que presento ahora este mes, que es Escribir un silencio, reúne textos a lo largo del tiempo, ¿no? Y en el caso de Escribir un silencio son textos de no ficción. Entonces ahí me pasaban las dos cosas. Me pasaba, por un lado, encontrar textos que decía, mirá qué bien esto, que tenía tiempo de reflexionar en otros momentos. Muy bueno, y había sí. otros que me interesaban menos, ¿no? Porque lo que yo traté de hacer en el libro es seleccionar los textos que le siguen hablando al presente. Vos podés haber escrito un texto hace 20 años, pero le sigue hablando al presente. Y hay otros que no. Total. Por ejemplo, los textos del COVID. Yo dudé si incluirlos o no. Pensaba, bueno, el COVID ya pasó, a lo mejor es una cosa que ya no le interesa a nadie. Y después cuando los leía decía, no, pero esto que está diciendo este texto me parece que le habla al presente. Que el COVID igual está hablando al presente. Y a esta cosa de que después íbamos a salir mejores. Y creo que las consecuencias de lo que vemos hoy tienen que ver con el COVID, pero son las menos pensadas en aquel momento, ¿no? Qué bueno que lo incluiste, porque vos tenés tantas lectoras y también tantas lectores jóvenes que, y lo digo como lector también, cuando uno se engancha o se disfruta mucho a alguien que escribe, la verdad es que quiere leer todo, así que qué bueno que pudiste incluir esos textos ahí y seguramente tus lectores y lectoras lo reagradecen eso. Te llevo a esa parte del tiempo, esto que estamos hablando, y me interesa la gente que tiene experiencia y que hace mucho que hace algo, como vos con la escritura, y lo haces tan bien. Tiro esta palabrita a la mesa de trabajo, a ver cómo te llevas con eso. ¿Existe la evolución en la escritura? Digo, cuando uno puede tener la suerte de dedicarse a algo tanto tiempo, visibilizar su deseo, sostenerlo, más allá del éxito o no, o la visibilidad o no, digo, algo de hacer, ¿no? De ese hacer del oficio, del laburo. ¿Vos pensás que en relación a la escritura, al arte que vos hacés, puede existir algo parecido a la evolución? Porque también hablamos de esto de tus diálogos del momento que vas estableciendo. ¿Cómo vivís esa parte, ¿no? De sostener lo tuyo, la escritura, la creación, la imaginación, los temas que te interesan y te atraviesan? Mira, yo creo que yo aprendí mucho a lo largo de estos 20 años. Yo
incluso hay en uno de los libros en los cuales lo puedo ver más plasmado, que es en la última novela que yo publiqué, El tiempo de las monjas, es la continuación de Tuya, que es mi primera novela. Y la escritura de Tuya, mi primera novela, y que a mucha gente le encanta y en los colegios secundarios lo siguen leyendo y demás, tiene problemas de escritura de alguien que es su primera novela, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, es una novela que está toda escrita en primera persona, es el monólogo interior de Inés, y hay un capítulo en tercera, uno, porque necesitaba explicar unas cosas que la primera no me dejaba explicar, y otros de documentación. Si hoy escribiera esa novela, a lo mejor me esforzaría por contar eso mismo, Sí. también en primera o de otro modo, ¿no? Era como que, bueno, no sé, no lo puedo contar en primera, esta te la cuento en tercera. Hoy me fijaría más, ¿no? Y después me pasó con El tiempo de las moscas, en cuanto al lenguaje también había cosas que en aquel Tuya, que era muy espontáneo, muy de humor y qué sé yo, que hoy las reflexiono de otro modo con respecto al lenguaje, ¿no? Así que sí, yo creo que sí. Vos sabés que hay un poeta de Mar del Plata que creo que se llama Oteriño, no sé si te suena, es un señor Sí. bastante... que una vez que yo estaba en alguna cosa que compartí con él dijo, el poema es como, el primer poema, primero que escribes como una escupida, te salió ahí. Después lo empezás a trabajar y lo vas limando, pero siempre tenés que volver a la escupida porque ahí había cosas importantes que le fuiste sacando a la escritura, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es como una compensación entre eso que sale naturalmente, que tiene que ver con cómo escribimos cada uno de nosotros, que es diferente, y cosas que aprendés y que realmente te sirven para mejorar y para evolucionar, ¿no? Qué interesante eso, porque vos también que sos guionista y también, bueno, decíamos esto, reúne el libro ¿Cuánto vale una heladera? Reúne textos de dramaturgia tuya. Pensaban que hay géneros en donde tenés que trabajar, y ya yendo a nuestro programa, cierta musicalidad, ¿no? Porque digo, para que la voz de un personaje suene real, nosotros tenemos la suerte en Argentina de tener a Puig. Hay que como aguzar el oído, ver cómo se genera, se gesta el habla muy particular de un personaje en diferencia a otro. ¿Cómo laburás esa parte de los géneros? Digo, si bien te manejás entre la narrativa, la ficción y la no ficción, pero hay algo ahí que te gusta laburar en la prosa en relación a lo musical, en relación a cierta particularidad. ¿Qué onda esa parte tuya, digo? ¿Y cuánto pulís ahí, no? O sea, para que quede como vos querés, hay un trabajo ahí también con la naturaleza, mucho taller mecánico. ¿Cómo te llevas con esa parte? Mira, para mí hay una cosa de la musicalidad, de las palabras y también de los silencios, ¿no? Yo creo que un poco fue lo que me llevó a trabajar dramaturgia. Yo estudié dramaturgia cuando ya había escrito Tuya y allá había escrito... Las viudas de los jueces no. Yo estaba en la EMAD, yo estudié en la EMAD, dramaturgia con Mauricio Cartún, Tantaniana, etcétera. Y llegué ahí porque dije, me interesa cómo suena lo que se dice, cuánto hay que poner de literario y cuánto hay que poner de coloquial, cuánto es real y cuánto es ficción, ¿no? Y eso me llevó a la dramaturgia, que es la palabra sin un narrador, ¿no? En la dramaturgia vos no tenés narrador que te explique nada, vos tenés alguien que dice. Y el que hace de narrador es el propio lector. El propio lector completa todos los huecos que haya en ese decir de los personajes, ¿no? Más allá de las didascalias que puede haber en una obra de teatro, en general, y las más modernas menos, están muy despojadas de ninguna aclaración, ¿no? Total. Entonces uno tiene que exponer lo que no dice el narrador. Eso me interesaba mucho. Me interesaba mucho los diálogos, cómo armar los diálogos, cómo suena todo eso. No es lo mismo, digamos, yo no creo que pueda escribir de la misma manera, de todos modos, una obra de teatro que una novela. Mis novelas son muy realistas, entonces un lenguaje más poético que me puedo permitir en una obra de teatro, no me puedo permitir en una novela, ¿no? Entonces hay que ir buscando ese equilibrio. Pero también el silencio, ¿no? Y por eso trabajé tanto en este libro, lo del tema de escribir un silencio, qué significa escribir un silencio. Y en El tiempo de las moscas hay un juego en los diálogos con los puntos suspensivos para marcar los silencios. Porque uno podría escribir, por ejemplo, están dos personajes hablando. Entre medio de una participación, digamos, de un intercambio, podés decir, bueno, se levantó, puso la pava en el fuego, no sé, cosas que hacen y después seguís hablando. Yo lo que le hacía a los personajes del tiempo de las moscas era, mientras están callados, puntos suspensivos. Y a veces era así de puntos suspensivos, para marcar el silencio, porque claro, dos personas, una frente a la otra, en silencio, generan una tensión dramática extraordinaria desde mi punto de vista, que a veces el lector se la evitamos al poner
acciones en medio, ¿no? No es lo mismo dos personas mirándose y esperando que el otro diga, Total. el otro no dice, a dos personas haciendo cosas y mientras tanto el diálogo sigue, ¿no? Total, total. Y en ese sentido, viste que hay una parte en donde la corrección empieza a mirarse hacia adentro, digamos, ¿no? O sea, el texto, el bruto o esa especie de primera, segunda versión, empieza a tener una edición que genera como una música propia a la obra en sí mismo, ¿no? O sea, vos le dedicás mucho tiempo a eso. ¿Cómo elaborás la edición y a qué cosas... ¿cuál es tu radar interno para decir, bueno, acá ya pulí, porque si pulo de más ya le quito casi el corazón a la obra, ¿no? No, yo te digo que la edición es todo el tiempo hasta el final, pero el encuentro de esa música que decís vos es un primer periodo de 30, 40, 50 páginas que están revisadas 1000 veces hasta encontrar la música. Claro. Porque la música la encontrás ahí, ¿no? No la encontrás al final, la encontrás antes. Pero cuando la encontraste, a lo mejor en la página de escritura, tenés que ir para atrás para que sea una música que suene bien todo, ¿no? A lo mejor al principio la tenías. Entonces la corrección tiene que ver con muchas cuestiones, puede tener que ver con la trama, con otras cosas, pero también con esa música. Entonces la música para mí aparece en algún momento hacia el principio de la escritura, pero no en las primeras páginas, después de haber trabajado bastante. Claro. Entonces eso me lleva a estar todo el tiempo reescribiendo. Ahora, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo, tiene una estructura, desde mi punto de vista, un poco compleja, entonces la empecé a escribir como por líneas separadas. Y cuando sé cómo podía juntarlas, las empecé a mezclar y ahí encontré la música. Tuve que reescribir todo porque estaba escrito en claves, clave de sol, clave de fa, clave de mi, no sé cómo. Sí, ¿no? sí. Entonces, al juntarlo en el mismo pentagrama, tenés que acomodar la música para que fluya bien, ¿no? Total, total. Qué interesante eso, qué atractivo, ¿eh? Y alguien con tu experiencia también, ¿tiene ese radar de forma intuitiva que va generando con la obra? ¿O das a leer mucho? ¿O laburas con tu editor o editora? ¿En qué estadio estás en relación a esa parte, digamos, de ir llegando a las versiones finales de tus textos? Yo creo que hay algo que es intuitivo, que tiene que ver con cómo a uno le suena lo que está escribiendo y digamos, qué lector sos, qué escritor sos. Hay algo intuitivo. Pero yo todo el tiempo estoy chequeando. Con el editor es más cuando ya la novela está más, es un borrador final, ¿no? El editor llegó con el borrador final abierta a que me haga comentarios. Prefiero que me hagan comentarios, ¿no? Porque siempre uno también aprende de eso. Pero llego con el borrador final. Pero antes de eso sí tengo amigos, amigas que leen algo de lo que escribo y que voy como chequeando, ¿no? Esa cosa de si estoy yendo a la banquina o si funciona o no funciona. Hay cosas, comentarios que te hacen que me ayudan a reescribir, ¿no? En el tiempo en que estoy escribiendo. Me da como pavor pensar que llego al final y que esté todo mal. La cosa es que esté todo mal, tengo que ir como viéndolo. Creo que también eso viene de un ejercicio que yo tengo muy desarrollado, que es el taller literario, ¿no? Yo fui muchos años en el taller de Guillermo Sacomano, con grandes compañeros que son escritores también, y otros que no, se dedicaron a otra cosa, pero que eran grandes, escribían muy bien y que siguen escribiendo bien y son grandes lectores. Y a mí me sirve con alguno de ellos seguir revisando los textos, porque está ese ejercicio, ¿no? De decir, te paso mi texto, me haces una devolución. Yo creo que esas devoluciones tienen que ser de personas amorosas, por decirlo de una manera, ¿no? Porque no te sirve que no te digan lo que tienen que decir y tampoco te sirve que te maltraten. Por lo que maltraten mucho no sirve. Entonces voy eligiendo como los interlocutores en ese sentido, rigurosos, sinceros, pero amorosos. Me encantó, me encantó. No sé si hace falta decirlo, estamos hablando con la gran Claudia Piñeiro. Me preguntaba, Claudia, si en esa cocina también vas construyendo, porque a veces pasa con algunos escritores y escritoras como unas compañías, ¿no? A veces son playlists, a veces son una serie de libros. ¿Cómo sos en esa cocina mientras estás trabajando, yendo hacia el final de tu texto, de tu manuscrito? Pensando en esto, ¿vas creando también ciertos linajes o
sos una persona totalmente enfocada hacia el dentro de tu obra. ¿Qué onda con eso? Y ese diálogo también que a veces van generando las obras en su proceso de creación y culminación, ¿no? Sí, no, yo mientras escribo tengo mucho diálogo con otros textos. O sea, tengo que averiguar cosas literarias de investigación, no importa, de lo que estoy escribiendo, y me detengo mucho en la escritura para leer a otros cosas que me parece que pueden servirme, pero incluso puede ser una novela que no tiene nada que ver con lo mío, pero que me sirve la musicalidad, o que me dan ganas de ver cómo resolvió determinada cuestión. Yo tengo siempre sobre mi escritorio, no sé si ahí se ve, pero tengo montones de libros con los que estoy trabajando, ¿no? Sí. Todos esos libros están ahí porque algo de eso miré por alguna cuestión, y entonces a lo mejor los vuelvo a mirar, a lo mejor agarro otros, pero estoy escribiendo algo, no sé, estaba escribiendo algo de esta novela y me acordé del erotismo de Bataille. Entonces empecé a buscar el libro del erotismo de Bataille, no lo encontré en ningún lado, entonces me mato porque digo, ¿a quién le presté este libro? Me quiero matar. Por suerte encontré una versión digital porque el libro va a aparecer, lo tengo hace un montón. Y entonces me pongo a leer eso, y capaz que del erotismo de Bataille uso esto para lo que estoy escribiendo. Total. Pero son esas, como decís vos, dinastías con las que vas conversando y me aportan. Con la música me cuesta más eso que vos decís, una playlist, porque me distrae mucho la música. Si pongo música, me pongo a escuchar la música y me distrae de lo que estoy haciendo. A veces si estoy corrigiendo, si estoy en otra cosa que no es tan reconcentrada, sí. Y me gusta mucho escuchar música, pero mientras estoy escribiendo, en otras épocas, vos sabés que yo creo que uno con los años va perdiendo un poco de nivel de concentración, o a lo mejor no es solamente con los años, sino que en general la sociedad fue perdiendo poder de concentración. Antes nos podíamos concentrar, yo me acuerdo, no sé, estar en la facultad y leer texto dificilísimo con una concentración terrible, que hoy digo, no sé si podría, ¿no? Pero tampoco sé si el que va hoy a la facultad puede, ¿no? Porque cambiaron también las formas. No, quiero decir, es como que esta cosa de la inmediatez y de las cosas cortas y más elaboradas nos hicieron perder un poco nivel de análisis. Pero con la música, que antes sí podía escribir con música, ahora me cuesta porque me distrae. Me pongo a escuchar la música y me voy, ¿no? A ver, una preguntita respecto a esa parte, Claudia, pues me interesa muchísimo cómo sos en tu relación con la música, digamos. ¿Hubo algunos nombres, algunos géneros, algunos artistas de los cuales, no sé, te obsesionaste, los fuiste a ver en vivo? A ver, los que te seguimos en redes sociales sabemos que sos grandísima lectora, también muy interesada de las artes, obviamente, escénicas. Vas, o sea, te movés, estás, digo, hay una vida activa muy linda tuya. Pero la parte musical, digamos, ¿cómo te llevas? Y si uno tuviese que decir un género que te representa, ¿cuál sería? Sí, desperdigamos cositas, Claudia, agarrá la que quieras. Viste que Spotify te hace, a fin de año, te hace como la lista de los más escuchados, y me puso que mi género es el rock. Ahora, yo no creo que escuche tanto rock, yo no sé cómo sacan eso. Y además me emocioné mucho porque uno de los 5 más escuchados era, no la primera, creo que la tercera, no sé, era Norah Jones. Andás a ver por qué escuché mucho a Norah Jones. Y entonces cuando termina todo ese coso de Spotify, aparece Norah Jones mirando a cámara y diciéndome, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que en el 2024 también me escuche. Que Y yo casi me desmayo porque digo, ¡ay! Norah Jones me estás hablando a mí. Y en realidad supongo que habrán hecho eso con muchos, o sea, habrán hecho eso con algunos de los cantantes, porque otra gente cuando lo comenté me dice, sí, a mí me pasó con tal otro, etcétera, ¿no? Pero mira, yo escucho, a mí me gusta muchísimo, te digo, más que géneros, por ejemplo, me gusta mucho escuchar cantantes mujeres. Entonces, puedo escuchar a Nina Simone, puedo escuchar a Ligia Piro, puedo escuchar a Carole King, y son muy distintos los géneros, pero me gusta mucho la solista femenina, me encanta la solista femenina, por ejemplo, ¿no? Y después escucho mucho música, muchos autores brasileños y muchos autores franceses también, porque estudio más. Y entonces me gusta escuchar el sonido y esa cosa del oído. Entonces también ando mucho buscando. Me cuesta más llegar a cantantes franceses, que conozco menos la cultura, ¿no? Pero brasileños, que están como más cerca, estoy permanentemente viendo ver quién se escucha, ¿no? Me encantó, me encantó. Estamos viendo la discoteca de Claudio Piñeiro, qué lujazo. Escuchamos una cancioncita, Claudia, y ya seguimos unos minutitos más. ¿Tenés?
Dale. Dale, mil gracias. Ya seguimos con el vuelo del tigre. En el vuelo del tigre estamos con la inmensa Claudia Piñeiro. Claudia, teniendo todos los targets cubiertos respecto de la gente que te lee, ¿no? Desde secundaria y así hasta llegar a lectores de todas las edades, todo el rango etario. ¿Es posible desligarse eso cuando uno escribe? ¿Hay zonas que vos pensás que ciertos libros tienen algún lectora ideal? ¿Cómo te llevas con esa parte? Digo, porque gente espera tus libros. O sea, vos ya sabés que hay como una suerte de gente ahí esperando. ¿Es posible desligarse de eso? Y vos sabés que es una pregunta que va para cualquier artista, ¿no? Que tiene un recorrido, que tiene como una zona de resonancia, ¿no? ¿Cómo te llevas con esa parte? Digo, ¿la creatividad puede llegar a una zona de libertad absoluta en un territorio como el tuyo? La verdad es que yo sé que del otro lado hay alguien, hay un lector, pero no sé quién es ese lector, y son tantos que son muy variados, y conformo a uno no conformaría al otro, ¿no? Justamente cuando estudiaba dramaturgia, Patricio Cartoon decía que que Bertolt Brecht decía, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Bueno, yo no sé quién es ese, ¿no? Que está sentado en la tercera fila, porque son muchos, ¿no? Mucha variedad de lectores diferentes. Entonces es posible. Sí me pasa por propias inseguridades, que suponete saco una novela, Catedrales, ¿no? Y después saco El tiempo de las moscas. Entonces, mientras la gente va leyendo Catedrales, estoy escribiendo El tiempo de las moscas, que tiene más clave de humor, es otra cosa, y Catedrales es otro tipo de libro. Entonces alguien me escribe por las redes y me dice, ay, me encantó tu novela, Catedrales, y yo pienso, ay, El tiempo de las moscas no le va a gustar tanto. Entonces pero eso no me hace cambiar El tiempo de las moscas, ni claro. Me hace decir voy a escribir otra cosa, sino que mi propia inseguridad dice, bueno, a este le va, bueno, pero bueno, entre los lectores que me escriben siempre me dicen, tal libro es el que más me gusta, tal otro es el que más me gusta, tal libro no me gustó. Esas cosas pasan y es normal cuando una cantidad de libros, que haya algunos que les gustan más a algunos lectores, otros menos. Pero en cuanto a tu pregunta específica de si eso me influye, no, eso no me influye. Lo único que me influye, que tengo como una desesperación de esforzarme porque es mejor que el libro anterior, aunque no lo logre, ¿no? O sea, siempre hay cosas que uno... No sé si a vos te pasa, ¿no? Pero que vos decís, esto no me salió del todo y en la próxima voy a trabajar más esto. Y bueno, yo en cada libro siento que estoy trabajando algo que no me salió tan bien en el anterior y a veces lo logro y a veces no lo logro, ¿no? Tampoco quiere decir que lo voy a lograr siempre. Sí. Qué interesante eso que decís, porque también al ser una gran lectora, digo, le pasa a los músicos, a los pintores, a todos los artistas, también a dramaturgos como vos, ya hay unas referencias, que cada uno tiene como unas referencias de lo que es una gran obra, un gran libro. De eso también, digo, porque debe haber como una suerte de, creo que Sándor Márai lo llamaba el testigo ideal, ¿no? Esta idea de ciertas obras que son referencias y que por ahí quizás influyen en uno cuando escribe y a veces es posible desligarse de eso. ¿Qué te pasa con esas grandes obras que todavía te marcan, por las cuales volvés, releés, que están ahí, viste, como referencias? ¿Qué te pasa con esa parte tuya lectora y también como escritora, no? Epígrafe en varias de mis novelas porque me parece un autor extraordinario y que releo pensando a ver cómo hizo esto. Ahora, me parece que, no sé, yo creo que pensar que uno puede hacer algo como esa gran obra de otro que me pareció maravillosa, a mí no me sale pensar voy a poder hacer esto mismo que hizo este. A lo mejor después la termino haciendo y no me doy cuenta, no lo sé, pero quiero decir, los tengo demasiado como... A mí me parece, por ejemplo, que alguien piense que va a poder escribir un libro, un cuento como Borges, y la verdad que habría que decirle, bueno, baja un cambio, va a ser difícil, no sé. Sí. Podés ser un gran escritor, va a salir un cuento de Borges, y yo me imagino no. Y eso se lo podría decir a muchos colegas, digamos, que a lo mejor sienten que tienen cuentos extraordinarios, y lo tienen, pero digamos, hay cosas que uno no, que son como superlativas, por decirte de algún modo. Entonces, a veces uno tiene como utopía una cosa superlativa, que no es que te sirva para pensar, yo quiero escribir una novela como esa, sino yo quiero tomar estos elementos de estos autores y meterlos en la mía y hacer lo que yo pueda con eso, que no va a ser seguramente esa obra maestra, pero sí va a ser mejor si yo me referencio con esos maestros que también, ojo, no sé si a vos te pasa que a veces te encontrás con colegas que parece que no tuvieron referencias,
que te dicen yo no leo cuando escribo para que nada me influya y estar solo con mi escritura, y vos decís, wow, qué suerte que te sentís tan seguro de tu escritura que no necesitas referenciar con nada y podés hacerlo solo vos y tu alma, ¿no? A mí no me pasa eso, pero no me pasa no porque piense quiero hacer esto que hace este otro que me parece maravilloso, sino porque voy tomando elementos de distintos autores que me parecen súper valiosos y que pienso que me ayudan a crecer en el texto que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, es tremendo que digas eso, porque vos lograste algo que muy poca gente logra, que es tener una obra, estoy hablando de La Viuda de los Jueves, que rompe el algoritmo de su zona de acción para ser como una especie de ícono cultural, ¿no? O sea, no es solamente un gran libro, sino es como una obra que digamos, se convierte en referencia, se conocen. Digo, es algo que atraviesa el paso de del tiempo, de los almanaques. ¿Cómo te llevas con eso? De ser la madre de una obra que ya se volvió algo más que un libro. Sí, bueno, con Las Vidas de los Jueves pasó eso. Las Vidas de los Jueves, hasta cuando yo me di, hasta cuando me dijeron cuántos libros se habían vendido, iban por más de 500.000 ejemplares, que es una cifra imposible de pensar hoy en Argentina, Sí, sí, ¿no sí. es cierto? O sea, entonces eso lo digo no por el número de lectores, sino porque evidentemente eso incluye dentro de las personas que leyeron el libro, o al menos que lo compraron, gente que no es habitual lector, ¿no? Entonces eso, como decís vos, es un acontecimiento cultural de otro tipo también, ¿no? Porque habrá quienes son lectores y lo leyeron como lectores, y habrá quienes no son lectores habituales de ficción, pero ese libro lo leyeron. Y además es un libro que sigue dando vueltas porque fíjate que este año se estrenó una serie en México, Sí, estaba la película de Marcelo sí, Piñeiro, sí, se estrenó sí. una serie en México basada en ese libro que tuvo un éxito terrible en México, ¿no? Esto adaptada a la realidad de hoy mexicana, eh, pero la base es el mismo libro, las mismas anécdotas, los mismos personajes, ¿no? Entonces, evidentemente, a veces tocas fibras de la sociedad, cosas que están volando por ahí, que vos las bajás a palabras en el momento preciso, ¿no? Quizás antes de que otros puedan bajarlas a palabras, aunque también las estén viendo. Nos pasó un poco lo mismo a Marcelo con El Reino, ¿no? Cuando salió la primera temporada del Reino pasó lo mismo. Todo el mundo hablaba del Reino y era un acontecimiento, digamos, cultural que excedía, ¿no? Aparecían sociólogos, Sí, antropólogos, sí, sí, sí. del Reino. Le dio pie a todo el mundo para hablar del rey, de otras cosas, ¿no? Pero quiero decir, esos son acontecimientos culturales que no es que se repiten tan seguido tampoco, ¿no? Qué grande escucharte, qué bueno. Claudia, sos una capa total. Te agradezco un montonazo que hayas estado en el programa. Sos mi ídola aparte, pues sos la ídola de mi vieja, así que me aguante eso. Así que nada, lo más de lo más sos, así que mil gracias por estar en el vuelo del tigre. No, gracias a ustedes, gracias Walter y saludos a tu mamá, por supuesto. Aguante. Gracias, Clau. Bueno, Chao. seguimos.
Segunda hora del vuelo del tigre, estamos por la 101.9 Radio Cantilo y también por el canal de YouTube de Sibila Producciones. Antes de seguir tenemos un pequeño consejo. Suelo, comer rico y sano es posible, incluso sin tener que cocinar. Suelo Mercadín te acompaña desde el desayuno hasta el fin de tu día. Café de especialidad, pastelería casera, viandas saludables y jugos naturales al paso. Visítanos en nuestro local en calle Cantilo, número 245, entre 13B y 13C. También disponible en pedidos ya. Suelo Mercadín, rico y natural. Muchas gracias a Suelo. Y decíamos que la continuidad de este vuelo del tigre número 14... Me gusta ese número 14, o sea que pasamos la maldición del 13. Teníamos una pequeña recomendación antes de empezar y dar el lugar a Mansa Esaín, que nos vino a acompañar para hablar de música y libros, o cómo lee un músico, o cómo un músico se acerca a la literatura. La recomendación de esta segunda hora tiene que ver con uno de los mejores directores del cine occidental. Estamos hablando de el señor David Lynch. ¿Pero por qué estamos hablando de David Lynch en este momento? Porque también el tipo hizo música y también escribió libros y también es un gran difusor de la meditación trascendental. Ahí está, no quería llegar y bajar. La meditación trascendental. Y en base a ese recorrido que hizo con la meditación a lo largo de toda su vida adulto, incluso antes de filmar su primera película, ya estaba en ese camino. Escribió un libro que se llama En busca del pez dorado. ¿Por qué traemos ese libro? Porque es un texto que para mí, Atrapa el pez dorado, para mí tiene que ver mucho con cómo trabaja la mente de un artista como David Lynch. O sea, no es cualquier artista, sino alguien que tiene la capacidad de pensar, de pintar, de trabajar, de imaginar casi una de las mejores obras cinematográficas que nos han perturbado e iluminado por partes iguales. David Lynch en este libro Atrapa el pez dorado trata de buscar una forma de contar cómo piensa, cómo llegan las ideas. Obviamente tiene que ver esto del pez dorado con las ideas, cómo las ideas pueden desarrollarse, lograr en creatividad, generar obra, ¿no? Entonces, este libro también puede ayudarle no solamente a cualquiera que le gusta el cine de David Lynch, sino también como una especie de guía acerca de la creación, acerca de cómo trabajar la humildad, cómo trabajar el tiempo a nuestro favor y cómo trabajar también la paciencia y la humildad respecto de la creación y lo que implica acercarse a eso, ¿no? Esta metáfora de atrapar el pez dorado tiene que ver con que las ideas son peces que hay que trabajarlas para que aparezcan, para que se desarrollen, para que lleguen a una conclusión. Entonces, la recomendación de hoy en esta segunda hora, programa 14 del vuelo del tigre, es Atrapa el pez dorado, del músico, cineasta, pintor, ídolo, héroe del indie nacional también podríamos decir. Está en tantas canciones que ya forma parte de la sangre argentina, como Los Ramones, como El Mate, como todo el mundo. Es Atrapa el pez dorado de David Lynch. Seguimos en el vuelo del tigre. Antes de continuar con esta aventura antropológica, tenemos un pequeño consejito. SOSMA, consultora integral de seguridad e higiene y medio ambiente, servicios integrales para industrias, obras y comercios, mediciones y evaluaciones de higiene y ambiente laboral. SOSMA brinda soluciones. Llámanos al 221-680-0224 o buscanos en www.sosma.com.ar y en Instagram sosma_ok. SOSMA brinda soluciones. Muchas gracias, SOSMA. Seguimos en este vuelo del tigre número 14 y para ir de la música hacia la literatura tenemos en nuestros estudios un héroe del indie nacional, de la música argentina, Valle de Muñecas, Menos que Cero, también tu carrera solista, sonidista, productor. ¿Qué más, Mansa? Creo que hasta ahí llego. Es un montón, Mariano Mansa Esaín con nosotros acá en el vuelo del tigre. ¿Cómo estás, capo? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de verte, contento. Quería empezar por acá, Mansa, a ver qué te parece y vamos desplegando el diálogo. Vivís de la música, para la música, gracias a la música. ¿Qué onda de esa parte tuya? Porque ya hace bocha que estás en la música, un montonazo. No digamos el número, pero sí me interesa eso de
hace mucho tiempo de hacer algo. Sí. Yo creo que si son opciones esas que dijiste, Sí. las tres. Vivo gracias a la música, vivo para la música, vivo de la música, no necesariamente de la música que yo compongo y la que yo toco, pero sí puedo decir que vivo de la música. Vivo de hacer sonido en vivo a bandas o de grabar discos, principalmente. Vivo gracias a la música porque no concibo la existencia sin la música, por lo menos la mía, y así que vivo gracias a la música, eso. Qué grande. Bueno, más allá de esta cuestión de que sacaste un discazo, inventario, ahora vamos hacia eso. Una de las cosas también que me parecía interesantes, tu primer banda, y si no es la primera, pido disculpas, Menos que Cero, por lo menos la que yo conocí, nombre de un gran libro de Bret Easton Ellis. Digo, Sí. ¿hay algo ahí que tiene que ver con el libro o solamente te gustó el nombre para poder llamar así una banda? Me gustó el nombre y porque vi el libro en una librería que no Sí. lo conocía y me lo compré inmediatamente. Dije, bueno, me gusta el nombre para la banda, pero necesito leer el libro, no sea cosa que le vaya a poner un nombre de algo que no me gusta, Sí. de una referencia que qué sé yo. Pero realmente fue primero el nombre antes que leer el libro. ¿Pero te gustó el libro después cuando lo leíste? Sí, ¿Tenía me gustó, sentido? es raro. Me gusta la relación que tiene con la música. Obviamente habla de gente en otra posición social de la que yo siempre estuve, pero sí habla un poco de ese momento de la adolescencia que vengas de la clase social que vengas, me parece que hay elementos en común para todo el mundo. Total. Bueno, Bret Easton Ellis, lean ese libro, Menos que Cero, fue también un libro generacional cuando salió en los 80. Es el autor también de American Psycho, que hay una película muy interesante Sí. también, así que es un gran autor, muy relacionado con la música, también Menos que Cero, obviamente sabemos una canción. Sí, bueno, tanto Menos que Cero tiene montones de referencias a la música. Total. Empezando porque Menos que Cero también es un tema del primer disco de Elvis Costello. Y después en American Psycho hay un montón de referencias a la música, Sí. como capítulos dedicados a determinados músicos medio como muy idiosincráticos de lo que era el yuppie clásico de los 80, ¿no? Como medio como la música del enemigo. Sí, claro, totalmente, ¿no? Bueno, escuchen a Menos que Cero, por favor, vayan a todas las plataformas y escuchen a Menos que Cero. Y quería empezar por ahí, ya que hablaste de esa parte tuya, que fuiste lector, sos lector, ¿cómo te relacionás con esa parte de la vida? He tenido momentos, la verdad que en los últimos años leo muchísimo, pero me critico de estar leyendo poca literatura. Estoy leyendo mucho acerca de música. Convengamos que es un momento donde hay un aluvión de libros y material acerca de música y me resulta imposible no leerlo. Como en los últimos, no sé, 10 años salió una cantidad de libros acerca de música muy increíble y muchas editoriales que editan cosas muy lindas como, no sé, Dobra o Caja Negra. Pero bueno, sí, obviamente tuve momentos de leer poesía, tuve momentos de leer novelas y cuentos, qué sé yo. Creo que todo es parte de la formación de uno y de la formación cultural y yo creo, para mí, no sé si sigue siendo así, para mí vengo de una generación en la cual la música, el rock en particular, fue como una puerta de entrada hacia cierta literatura, hacia cierta poesía, y no sé, uno leía entrevistas a músicos que le gustaban y nombraban tal disco, tal libro, y eso era la puerta de entrada a un mundo distinto, a un mundo nuevo, ¿no? Y después leía entrevistas a esos nuevos que había descubierto y uno iba así linkeando por la vida, linkeando analógicamente, digamos. Sí, ¿no? En ese sentido, la unión, digamos, de vos con la música en relación a tener una banda, ¿qué implicó eso? ¿Y cómo recordás, digamos, los 90, ¿no? Una época tan diversa, tan variada, tantas escenas juntas.
¿Qué recuerdos te vienen a la mente, ¿no? Cuando pensás en eso. Seguramente nunca, porque estás siempre en presente, pero cuando alguien viene y te pero pregunta... bueno, sí, obvio que uno sabe de dónde viene y tiene un montón de experiencias que vivió y de lugares donde estuvo y me acuerdo de una efervescencia zarpada del momento, ¿no? Como que había muchísimas cosas para hacer relacionadas con la música. Me parece que ahora estamos en un momento donde hay muchísimas cosas para hacer que tienen que ver con la música. En ese momento me parece que era como más... Como que la gente no importaba quién tocaba en los lugares, como que la gente iba un poco a los lugares sabiendo que se iba a encontrar con algo que iba a estar bueno. Parece que ahora hay un montón de cosas sucediendo, pero la gente va a ver tal banda, tal otra. Y había como el público de rock era un poco más chico en promedio de lo que es ahora, y había mucho más contacto, no sé, con el mundo, por lo menos en el rock independiente había mucho más contacto con el mundo de las galerías de arte o incluso de los lugares para ir a bailar, ¿no? Como eran como parte de toda la escena. Ahora los lugares para ir a bailar y los lugares para ver bandas son claramente dos mundos absolutamente separados. Sí, total. No sé, pienso en Sergio Delof, ¿no? Como que tenía algo ahí de unión de elementos. Tipo de lugares, ¿no? Como... Sí, incluso, digo, mucha gente también que venía en los 90, recuerdo que nombraba Porco, lugares así de unión, de algo más transgénero, clase social, como que había una totalmente. mezcla, ¿no? Sí, eso estaba buenísimo. Pero bueno, me parece que ha habido un montón de momentos, desde entonces hasta ahora ha habido un montón de momentos de bastante efervescencia musical, y yo creo que estamos en un momento de bastante efervescencia musical y donde hay muchas cosas sucediendo en distintas escenas y unos cuantos cruces entre distintas escenas que está bueno y que me parece que es una novedad de los últimos 2 años, que hacía varios años que no pasaba. ¿Sí? Sí, me parece eso. Por empezar, desde el surgimiento de una nueva camada de bandas que tienen que ver con el rock, no sé, llamémosle Sub-25, que hace 5 años no había, hasta una movida dentro de la música experimental o ese tipo de cosas, de propuestas mucho más alejadas de la canción, que hay muchos ciclos todo el tiempo sucediendo y bueno, y hay puentes entre las escenas y eso me parece que es lindo. En ese sentido, pensaba en esto que te preguntaba yo sobre los 90. Bueno, Valle de Muñecas, también ahí hay otro libro en el título. Pero pensaba en si hubo algo que para vos marcó ese paso, digamos, del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Quizá uno puede pensar en tragedias, quizá, ¿no? Digo, de Estallido 2001 o Cromañón, pero sí. Si hubo alguna otra o algún elemento que para vos personalmente haya marcado eso. Porque sos una figura súper interesante en pensar, digamos, produjiste, no sé, el primero de Coafer, cosas muy, muy puntuales para que la música empiece a tener otro espesor en el siglo XXI en la música independiente. Digo, tiro cositas como para que pensemos juntos, ¿no? Yo siempre tuve un interés por escuchar música y descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Yo sigo escuchando, intentando descubrir música nueva todas las semanas de mi vida. Eso me lleva, por empezar, a ir a ver bandas todas las semanas y a ver qué sucede, qué cosas nuevas hay para ver. Obviamente que no puedo estar al tanto de todo porque es imposible, porque hay una cantidad de cosas increíbles. Pero bueno, de esa manera me fui acercando a artistas que me gustaban. Yo no soy un productor ejecutivo a nivel que me acerco a un artista que me gusta y le propongo grabarle el disco porque se lo voy a afrontar económicamente. Entonces, como... Perdón. Entonces mi chance es como, no sé, acercarme, expresar que algo me gusta y de alguna forma entablar una relación que puede o no llevar a que trabajemos juntos alguna vez, qué sé yo. Así terminé trabajando con un montón de bandas de las cuales podría decir que soy o fui fan, tanto grabándolas o haciéndoles sonido en vivo.
Entonces, no sé, hubo algún momento donde yo creo que principio de los 2000 o mediados de los 2000, donde me crucé con artistas como Coafer o Mataplantas, que eran como nombres que estaban ahí, como proponiendo algo realmente novedoso para el momento y afortunadamente terminé trabajando con ellos en discos. Yo creo que el disco de Coafer que hice, que es como uno de los mejores discos que yo produje y de los cuales estoy más orgulloso. Tremendo, tremendo. Escuchen Coafer, no se pierdan esa cosa bellísima para sus vidas. ¿Y hubo algo que vos sentiste en esto de la novedad? ¿Qué era lo nuevo en el siglo XXI? En estos primeros años del siglo XXI. Ahora ya es un siglo mayor de edad, ¿no? Ya tiene 23 Sí. años. Pero en esa primera infancia del siglo XXI, pensando en Coafer, pensando Sí. en Mataplantas y en otros artistas que seguramente vienen a tu memoria, si tuviese que decir 2 o 3 rasgos que eran novedad para vos, que te hacían ir hacia ese lugar, ¿cuáles dirían que eran esos rasgos? No sé, porque por un lado el comienzo del siglo XXI trajo la vuelta, entre comillas, la vuelta número 18.000 del rock de guitarras, ¿no? Con los Strokes y todo lo que vino como detrás. Sí. Por otro lado, no sé, a nivel hip hop es el momento donde se empieza a legislar sobre el uso del sampleo y todo eso, lo cual es un momento bastante cambiante para ese tipo de música. Y acá tuvimos una crisis política y económica importante y después el masazo que fue Cromañón. Entonces es un momento bastante de cambio. Y bueno, y ya después a mitad de esa primera década empieza a aparecer la Aptra y el Mató y todo eso, que me parece que es un cambio zarpado para la escena independiente acá. Sí. Y me parece que fue un momento que se reconfiguró un montón de cosas. Creo que hay décadas que tienen más cantidad de discos increíbles que esa primera del siglo XXI. De hecho, la década que sigue para mí es una década de grandes discos acá en Argentina. ¿La del 2010 para acá? Sí, para mí es un gran momento. ¿Qué discos te vienen a la mente? Y la dinastía Scorpio, el doble de Prieto Vieja Cosmo con Mariano. Me parece que esos dos son discazos. Y bueno, no sé, yo en ese momento hice con Valle Muñecas la autopista Corre del Océano hasta el Amanecer, que para mí está entre los 2 o 3 mejores discos que yo hice. Claro. Es inevitable relacionar las cosas que de la escena con las cosas que yo hice, que fui parte de la escena. Y estamos hablando de música que finalmente siempre va a ser algo subjetivo y sobre el cual afortunadamente hay tantas listas de mejores cosas del año, de la década, como personas las hagan. Sí, sí, total. Y en ese aspecto, pensando en que formaste parte de distintas escenas a lo largo de tu recorrido, ¿hubo algún concepto detrás de Menos que Cero que luego derivó en otro concepto para Valle de Muñecas? ¿O solamente era las ganas de hacer música o la música te pintaba en distintos momentos de tu vida? Creo que hay como una línea que se puede seguir fácilmente. A ver. De Menos que Cero a Valle de Muñecas. La idea de hacer rock de guitarras con cierta cosa adrenalínica, pero con mucha melodía y dándole importancia a las letras. No sé, me parece que cuando salió Menos que Cero por empezar no había bandas que hicieran eso musicalmente, ¿no? Como nosotros teníamos como un background por un lado como de punk pop y por otro lado del indie rock del momento, que no eran dos cosas que se solían ver juntas en ese momento. Y me parece que cercano a ese tipo de música no había nadie escribiendo de la manera que nosotros escribíamos, la parte lírica, ¿no? Había un contraste
que creo que es una de las cosas que yo me propuse romper en este último disco mío. Tanto en Valle Muñecas como en Menos que Cero había un contraste entre lo que era letra y música. Había letras bastante frágiles o abordando temas bastante profundos de las relaciones humanas, y al mismo tiempo la música era como distinta. La música era más fuerte, más no sé, más up, si se quiere. Uh-huh. En Menos que Cero un poco más cerca del punk rock por momentos. En Valle de Muñecas ya un poco, no sé, una música más profunda de alguna manera y menos ágil. Pero estaba siempre ese contraste entre música y letra. Y me parece que una de las cosas que yo me propuse con el disco nuevo fue, bueno, eso que yo expreso con las letras, lo quiero expresar con la música. No importa si después va a haber una letra arriba o no. Quiero que eso que yo estoy diciendo en las letras exista aún antes de las palabras. Ese fue el desafío que yo me propuse. Y después, en medio del camino, fue como, bueno, ok, pero me gustan las canciones, quiero hacer canciones. Bueno, listo, yo escribo de esta manera. No me propuse cambiar la manera de escribir, pero sí me propuse esa cosa de que eso que yo decía en palabras también lo dijera la música. Qué interesante eso, ¿eh? Pero todavía no te quiero llevar a inventario. Pensando en tanto en Menos que Cero y en Valle de Muñecas y en tu parte creativa como músico, ¿en qué te ayuda y en qué te limita estar en tantas zonas en relación a la música? Desde el sonido, la producción, sos público, digamos. Sí. ¿Eso te da libertad? A veces como dice Harold Bloom, es la angustia de las influencias. ¿Qué te pasa con esa parte, digamos? ¿Cómo te llevas en cuanto a estar en muchas zonas y a la vez crear tu propio material? Me encanta lo que produce en mí a nivel influencias. O sea, soy una esponja en un punto de todo lo que veo en vivo, de entender cuando trabajo con una banda en estudio la dinámica interna de cada banda, que es algo que no ve nadie y que yo en un punto soy un privilegiado por estar cerca por ver la manera que trabaja cada banda con la que hago un disco, que es algo que no se aprende en ningún lado. Entonces uno no es algo que puede ver en las bandas que le gustan. Entonces todas las bandas desarrollamos maneras distintas de trabajar, de hacer las cosas, de relacionarnos con nuestros compañeros. Y bueno, eso, soy un testigo privilegiado de haber conocido muchas maneras de trabajar muy desde dentro. Eso decididamente me influencia a hablar de música con toda la gente con la que trabajo, con las bandas a las que les hago en vivo y ver montones de bandas todo el tiempo. Eso como lado positivo. Como lado negativo, bueno, el vivir de la música a veces hace que no tenga tiempo para mi música. Y no me gusta dedicarle a mi música los ratitos libres. Me gusta saber que para meterme en el hacer un disco o algo necesito saber que voy a tener, no sé, una semana, 4 o 5 días seguidos de pensar en eso y no estar pensando en ninguna otra cosa. Me parece que esa es la manera en que los proyectos míos avanzan. Entonces, bueno, a veces los discos se demoran, qué sé yo. Me ha pasado con todos los discos, yo creo, sobre todo de Valle de Muñecas en adelante, porque en la época de Menos que Cero todavía no tenía tanto trabajo produciendo. Pero en el momento que empezó Valle de Muñecas, yo ya ahí empecé a trabajar muchísimo, grabando discos y haciendo sonido en vivo y yéndome de gira. Entonces es difícil encontrar los ratos libres para desarrollar un proyecto propio. Y en cuanto a las decisiones creativas, digo, de lo tuyo, pensando en todo este despliegue que tenés, sos de resolver rápidamente, más allá de esto del tiempo que decíamos, ¿no? Sino pensando en, incluso esto que decía Paul McCartney, ¿viste? Que siempre está pensando si lo soñó, se lo está robando a alguien, ¿viste? Esa cosa que a veces les pasa a los músicos, digo. Pero justamente esta idea, ¿no? De estar de un lado del mostrador y después te toca estar del otro, sí. ¿Qué te pasa en esa parte de la decisión creativa? Eso. A mí me gusta eso. Me parece que es algo
es algo que empecé a hacer ya muy desde el principio de mi carrera, entonces ya me acostumbré a que mi manera de consumir música y de hacer música es esa. Claro. Es estar de los dos lados del vidrio. Me pasó la primera vez en mi vida que entré a grabar un demo con la primera banda que tuve en el colegio secundario. Y el demo no sonó en absoluto como yo pensaba que sonaba la banda. Y yo dije, esto tiene que haber otra cosa y yo tengo que saber cómo explicársela a la persona que está grabando para que las cosas suenen como yo quiera, o tengo que aprender a hacerlas. Entonces, ese día que entré al estudio por primera vez, dije, ok, esto es así, necesito poder estar de los dos lados del vidrio. Así que ya muy inmediatamente empecé a ir a las grabaciones de los grupos de amigos y a tratar de aprender cómo funciona un estudio y a manejar una consola y a saber qué hace cada micrófono, qué sé yo. Y algo que ya venía haciendo desde muy chico, que era interiorizarme cómo estaban grabados los discos que a mí me gustaban, no sé, conseguir la información que en ese momento era bastante escasa, tratar de analizar las fotos que había de los estudios, a ver qué se veía ahí, dónde estaban puestos los micrófonos, dónde estaban puestas las cosas, qué sé yo. Leer los libritos de los discos para ver quién había grabado, quién había producido. Toda esa información, no sé, y de pronto te das cuenta que tal y tal y tal disco que a vos te gustaban los había grabado la misma persona, y vos decías, ok, acá hay algo que me gusta, esto es algo que me interesa, acá hay una persona que tiene un concepto y que está grabando 3 bandas que son muy distintas, y sin embargo yo escucho que hay algo en común, o me llegan esos 3 de determinada manera, qué sé yo. Sí. Me surge esto, cuando vos vas, porque trabajaste en lugares y discos atractivos, digamos, para mucha gente, me incluyo. Al comienzo de la grabación de esos discos, cuando trabajás como productor, ¿podés percibir que van a llegar a buen puerto? ¿O eso solo se sabe muy avanzada la grabación de un disco? Y hay casos y casos. En general, cuando estamos hablando de discos que son muy buenos, ya los ves. Ya lo ves venir. Ah, mirá, sí. Sí, después hay discos que terminan siendo buenos, pero que necesitan como mucho trabajo, mucha ayuda de alguna forma. Pero hay discos que, no sé, yo me acuerdo el día que vino Coafer, antes de ese disco que hablábamos, vino a mi casa. Yo en ese momento vivía en un departamento muy chiquito en Saavedra, no nos conocíamos casi, habíamos hablado por teléfono. Vino a mi casa, se sentó en el living y me tocó las canciones. Y yo tocó la primera canción y yo dije, uff, esto es tremendo. O sea, como Sí. mi pensamiento en ese momento fue, bueno, no sé cómo, pero yo quiero grabar esto. No sé cómo. No sé si tiene plata, si no tiene plata, si podemos ir a un estudio. Si no, si necesito poner un micrófono acá en el living de mi casa, lo grabo en el living de mi casa. Hay artistas con los que te pasa eso. Hay grupos que los ves en vivo y decís, uy, yo quiero grabar esto, quiero ser parte, qué sé yo. Y hay otros que decís, bueno, acá hay un potencial, me parece que le falta algo, pero me parece que yo se lo puedo dar, y bueno, ahí vas, no sé, la dinámica para producir, para trabajar un disco, como es un esfuerzo de 2 partes, siempre uno se mete hasta donde lo dejan meter, y a veces está bien, a veces está bien que te paren el carro, a veces está bien que te dejen entrar hasta todo su mundo creativo. Sí. Hay gente que tiene muy claro, hay discos que yo empiezo a grabar y la banda ya sabe cómo quiere que sea el orden de tema del disco antes de empezar, lo cual a mí me parece rarísimo, pero bueno, ok, te respeto eso. Vamos con eso. Y listo, es como parte del concepto de la banda y se trabaja con eso. Y hay bandas con las que te metes en los arreglos y les corregís cosas, o le decís, bueno, esta parte saquémosla, pongámosla acá, o esto en vez de hacerlo 4 veces lo hacemos 2. Y hay otras bandas en que cuando le empezás a decir esas cosas te dicen, no, esto es así. Y bueno, ahí uno va viendo si te interesa trabajar de esa manera, si no. A mí me interesa trabajar de todas las maneras, mientras que todo sea en un clima agradable y que todos sintamos que estamos haciendo lo mejor para la obra. Me parece que está buenísimo que cada uno cuide su parte del arte, ¿no? Sí, qué interesante eso que decís, porque viste que ahora que se popularizó el concepto Eno, que ahora lo toma Rick Rubin y hace como una cosa medio gurú, esta idea del no músico,
pensaba en vos que nada, sos músico, digamos, o sea, alguien que labura en muchos aspectos en relación a la música. Me preguntaba, ¿cuál es el mayor rasgo de virtud que tiene que tener un productor para vos o el tipo de productor que a vos te gusta y que vos sos, ¿no? Porque también está esa idea un poco de que el productor te ayuda a llevar a lugares en donde solo no podés tirar de ese carro, ¿no? Me parece que uno tiene que ser empático con la propuesta con la que está trabajando. Y me parece que para eso se necesita haber escuchado un montón de música en común, de alguna forma, con la banda con la que está trabajando. Uh-huh. Saber por qué la banda está tocando eso. Existen casos donde eso no se da y sin embargo salen obras increíbles, pero yo hablo desde mi lugar y cómo yo me siento cómodo trabajando. Total. Y después, si bien a mí me gusta aportar un montón en los procesos de los discos, hay que tener claro que el nombre que va grande en la tapa del disco es el nombre del artista y no el nombre del productor. Claro. Y el nombre del productor ahora ni siquiera va, ¿no? Como en otra época iba en la contratapa del librito, ahora no está en ningún lado. Yo antes grababa un montón de discos porque alguien se había comprado el disco de una banda y leía y veía que yo estaba en este disco, como yo dije antes, y ahora eso no lo ve nadie más. O sea, por ahí se corre un mini boca a boca de músico a músico, pero yo me encuentro con un montón de gente que sigue mi carrera y que sabe todo lo que yo hago y de pronto se sorprende porque yo le digo, sí, yo mezclé tal disco, vos hiciste. Ya no está en ningún lado esa información. Sí. Che, y en ese sentido de buscar sonidos y de todo eso, ¿cómo te vas guiando? ¿Cómo sabes cuáles son los lugares en donde puede llegar a estar pasando algo atractivo, digo, ¿no? O sea, porque también la búsqueda de eso fue cambiando, ¿no? O sea, ya no hay más suplementos en los diarios, no, claro. Ya no hay más diarios, ya no hay más nada. ¿Cómo vas construyendo ese radar de saber dónde está sucediendo algo? ¿Tenés tus dealers de lugares? ¿Qué te pasa con no sé, con eso? A través de hablar con otros músicos, con otros amigos, incluso de ver las redes y los lugares donde se habla de discos que a uno le pueden llegar a interesar, qué sé yo. No tengo así como medios que yo te diga, bueno, acá... Métodos, claro. No, digo, medios de comunicación o no sé, o páginas o lo que sea, donde yo me meto para ver qué está sucediendo. Es algo que de pronto uno se entera, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Y a través de ir a ver bandas y que alguien te hable de otra banda o que tal banda que a vos te gusta toca y comparte fecha con otro y que vos no conocías y de pronto lo descubrís y decís, uy, mira, este está buenísimo. Creo que en ese sentido es igual que fue toda la vida. Claro. Yo no estoy persiguiendo la última cosa como una manera como una manera de supervivencia laboral. O sea, realmente me interesa encontrar todo el tiempo música que me sorprenda, como odio fuerte esa cuestión de pensar que la mejor música para cualquier persona que interpeles es la música de sus 18 a 25 años. Claro. O sea, eso me parece que, es un momento donde uno está más virgen, escuchó menos cosas, todo te sorprende más y uno tiende a relacionar más con las cosas que vivió, pero yo creo que hay música buena surgiendo todo el tiempo y no sé, ya desde el momento que le preguntás a gente de distintas generaciones, te nombra distintas bandas, quiere decir que no hay una verdad absoluta acerca de eso. Sí. Entonces me niego a pensar que la mejor música está en el pasado. Me parece que todo el tiempo tiene que haber cosas que estén buenísimas y cosas surgiendo. La última de este momento, Mansa. ¿Qué es lo que tiene que tener 2-3 cosas que hacen que una banda se sostenga en el tiempo? No estoy diciendo que sea exitosa ni nada, sino es que es tan duro el camino del músico, de la banda de rock, de la banda de pop, de la banda independiente, que vos, habiendo visto distintas escenas, distintas bandas, laburando con mucha gente, me preguntaba si se pueden decir 2 o 3 cosas que hacen que una banda sostenga su recorrido una vez que empiecen a correr los almanaques y siga adelante como un caballo desbocado
luchando contra la desidia, el egoísmo y el egocentrismo? Bueno, no sé, por empezar, no sé si considero que sea un mérito permanecer a lo largo del tiempo. Hermoso, bien ahí, lo tiramos a la mesa de trabajo, bien. De hecho, me parece que en la actualidad las bandas duran muchísimo más de lo que duraban antes, porque antes, no sé, antes había menos estímulos externos. Hablo de bandas chicas, ¿no? De bandas que no han tenido éxito comercial, ¿no? Porque la banda que tiene éxito comercial, de algún modo es muy fácil seguir juntos. A todos los une la necesidad de no perder su fuente de trabajo. Sí. En cambio, cuando hablamos de bandas que no han tenido éxito comercial, no sé, ahora todo el tiempo te llega, no sé, un mensajito del Chaco o de México o de España que te dicen que lo que estás haciendo está buenísimo y vos decís, qué bueno, me está escuchando una persona en, no sé, en el Chaco. Antes no había manera de que tu disco llegue, si no estaba en la disquería de tal provincia o tal país, imposible. No había manera que alguien te escuche. Entonces, las bandas se separaban mucho antes. O sea, yo pienso, Menos que Cero duró, no sé, 5 años. 5 años y tuvo 3 formaciones en 5 años, no es que fueron las mismas personas. Total. En cambio ya, no sé, Valle Muñecas duró casi 20 años, qué sé yo. Me parece que las cosas son distintas ahora. Pero bueno, me parece que lo más importante para que una banda siga junta es básicamente algo tan básico como que se lleven bien las partes que la componen y que sigan teniendo coincidencias musicales o ganas de ceder con cada uno con su deseo de hacer música para dejar paso a las ideas de los otros, qué sé yo, y ganas de compatibilizar las ideas y las influencias que cada parte de la banda tienen por separado para lograr una música en común que esté buenísima. Eso me parece. Creo que cuando estamos hablando de bandas que tienen, no sé, entre 20 y 25 años, el concepto de banda es mucho más entendible porque la banda existe en la sala de ensayo y en el escenario, pero también existe abajo del escenario. La banda son los amigos con los que uno sale a ver otras bandas los fines de semana y escuchas los mismos discos y estás todo el tiempo haciendo las cosas con tu compañero de banda. En cambio, después más tarde cada parte empieza a tener su vida privada, su pareja, alguno puede tener hijos, otro no. Entonces ahí la banda pasa a ser algo que ocurre en el momento que se está tocando y no tanto en la vida privada. Sí, ahí seguimos. Mariano Manza Esaín. Ahora nos metemos con inventario, maestro. ¿Sí? Seguimos en el vuelo del tigre, gracias. Seguimos en el vuelo del tigre. Último momento, quizá el mejor, pero antes tenemos una pequeña recomendación. SOSMA, consultora integral de higiene, de seguridad, higiene y medio ambiente. Servicios integrales para industrias, obras y comercios. Mediciones y evaluaciones de higiene y ambiente laboral. SOSMA brinda soluciones. Llámanos al 221-680-0224 o búscanos en www.sosma.com.ar y en Instagram sosma_ok. SOSMA brinda soluciones. Muchas gracias. Decíamos inventario, uno de los discos del año. Me hago cargo, no hace falta que lo refutes o que lo refuerces. Lo digo de mi lado. La palabra ya me lleva a fotografía del momento. ¿Cómo pensaste el disco? Recién nos comentabas un poco de poder fusionar esta idea de lírica y sonoridad. Sí. ¿Qué otras ideas estaban detrás de la construcción de inventario, maestro? Y por empezar, hubo un momento clave que fue el momento que decidí que quería hacer algo solo. Entonces me empecé a preguntar qué era lo que yo tenía para ofrecer haciendo música solo. Si de algún modo, no sé, siempre fui la cabeza de las bandas que integré, uno podría decir, bueno, si es el compositor, es el cantante, ¿por qué necesita hacer un disco solo? Pero bueno, muchas veces me pasaba que había ideas que yo pensaba que no tenían mucho que ver con la banda, o cosas que llevaba a la sala de ensayo y no se iban para el lado musical que yo me había imaginado.
Entonces iban quedando a un costado esas ideas. Entonces lo primero que pensé fue que no quería hacer un disco que sonase a banda de rock tradicional. No quería hacer un disco basado en batería, bajo y dos guitarras, como en un punto eran los discos de Valle Muñecas o Menos que Cero. Y también que no quería hacer un disco acústico de songwriter clásico tampoco. Y por otro lado yo estaba escuchando un montón de música más experimental o más abstracta, llamémosle, música donde al no haber letra o no haber una forma de canción clara, todo tenía que ver con las sonoridades y con los climas. Y yo tenía la sospecha de que podía haber una canción arriba de esas cosas. Y así que me puse a investigar un poco qué era lo que yo tenía para ofrecer en ese campo y a buscar. Si ya había cosas que me gustaban en ese plan, bueno, a buscar más música que tuviera que ver con eso y que de alguna forma realimentara esa idea que ya existía de alguna forma. Pensando en esto que decías, ¿no? Me sonaba un disco muy sensorial, de muchas texturas, y me preguntaba si llegar a encontrar esos sonidos que a vos te guiaban a pensar, bueno, acá arriba puede haber una canción, era igual de complejo que buscarlo en los instrumentos, porque digo, ¿es lo mismo? ¿Sentiste que era el mismo desafío o era un desafío ya totalmente nuevo para vos? Y era un desafío mayor, porque cuando graba con una banda ya hay una estructura de la cual partir, ¿no? Una estructura que es tal instrumento y tal instrumento y tal instrumento, ¿no? Entonces uno ya ahí parte de un lugar acotado, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, sí. ¿no? Pero sí. Cuando no hay nada, cuando no hay ninguna guía, ninguna clave, estás como creando sobre el vacío en un punto. Entonces, como vale todo, ¿no? Como hay temas de los cuales yo hice versiones casi electrónicas y versiones casi acústicas, y en el medio 2 o 3 opciones más. Y no sé, una idea que surgió pronto en el proceso fue la de pensarme de algún modo como un cantante con orquesta detrás, ¿no? Así a la manera de Scott Walker o no sé, Sinatra, ponele. Pero bueno, en vez de tener una orquesta clásica, yo lo que quería tener era, ¿no?, una especie de paisaje sonoro construido de ruidos y sonidos y cosas rompiéndose. No sé, justo un ratito antes de la entrevista mía pusiste un tema del cual participa David Lynch, que es un disco que hicieron juntos Sparkle Horse y Danger Mouse, con distintos cantantes invitados. Y es un disco que para mí es increíble, que tiene un montón de esa cosa, de ese trabajo de textura. Me parece que en general los discos de Sparkle Horse tienen un montón de eso que yo estaba buscando y que me interesaba. Y al mismo tiempo él es un cantautor, no sé, clásico del indie americano, claro, ¿no? Pero tiene siempre en sus discos esa búsqueda de lo sonoro aparte de la canción, que me parece que es algo inherente a la cultura rock en un punto, el interés por lo sonoro. Cuando uno analiza, no sé, la historia del jazz o la historia de la música académica, uno puede identificar los distintos periodos porque va evolucionando la armonía, o va evolucionando el ritmo, o va evolucionando algo que tiene que ver con la teoría musical. En cambio, en el rock, uno agarra una canción de 2015 y una canción de 1955 y armónicamente es más o menos lo mismo. O sea, la evolución del rock es lo sonoro, es la producción, es la manera de ser grabada, es la manera de ser, de la manera de manejar los timbres y la manera de grabarlos. Entonces, lo sonoro es algo que está presente, y poner el foco en eso como algo importante es algo que existió siempre a lo largo del rock en mayor o menor medida, ¿no? Me encantó, tomen nota, kids. ¿Tenés ganas de tocarnos algo? Y ahora nos metemos con la lírica, porque hay algo también muy, muy genial en la forma en que trabajás las letras de Inventario. Que tengo un par de preguntitas para hacerte, pero después, si tenés ganas de tocar algo, después de la canción. Lo que usted quiera, esto es todo suyo, este aire. El mundo
en un abrir y cerrar de ojos, revela hasta el más ínfimo detalle, lo más elemental se hace indescifrable, un sueño improbable, un espejismo. Pero es que las estrellas brillan solo un momento. Te hablo desde el asiento de atrás y casi ni me escuchas. Me cuesta encontrar tu mirada en el retrovisor, difusa tras el vapor que hay entre los dos y no alcanza todo el silencio. Vuelo despegó y mi rincón del mundo, el que nunca encontré, sigue a un velador, acostumbrado al ruido de los insectos, el ruido imperfecto del insomnio y el hueco del abismo va cambiando de forma. Y yo sigo en el mismo lugar, solo me dejo llevar, me cuesta dormir y te veo en el retrovisor, tu cinta en el grabador ya llegó a su fin y no basta con los recuerdos. ¡Vamos! Hermoso, hermoso. Bueno, una de las cosas que quería preguntarte era eso de la lírica. Y también hay una... creo que esto también tiene que ver con tu laburo, tu oficio y tu magia. Poder fusionar también lo que se está cantando con algo en relación al uso que haces de la voz también, ¿no? Dentro de esa textura, la forma en la cual utilizás eso, ¿no? ¿Ocurre esa parte, digamos, de pensar frases que queden bien a tu voz, sí, escenitas que también construyan desde ese modo que tenés de cantar en inventario? Sí, creo que como un montón de músicos dentro del rock, a mí me llega primero la música y luego las letras. A mí en particular la música me llega con melodías y una especie de mezcla de tarareo y cantar en un idioma que no existe. Claro. Y luego eso es reemplazado por la letra. Entonces uno se va acostumbrando a esos sonidos medio onomatopéyicos que no quieren decir nada, y al sonido de esos sonidos. Entonces a la hora de ponerle letra, la letra le tiene que hacer justicia a eso que uno tenía en la cabeza. Y hay veces que uno pone como que las palabras en castellano, por más que esté buenísima la letra, que ocupen esas mismas sílabas y esa cantidad de notas, no significa todo el tiempo que la letra esté buena. Y la letra tiene que estar muy en función de la melodía y sobre todo me parece que es importante cómo suenan las palabras. Y yo es algo que busco todo el tiempo. Y hay veces que tengo una letra que me encanta, pero no me termina de sonar bien fonéticamente. Y digo, bueno, acá tengo que buscar otra cosa, tengo que buscar algo que, no sé, que se acentúe acá o que acá tenga este tipo de vocales o este tipo de consonantes. Y busco eso, soy bastante obsesivo con las letras y soy bastante menos intuitivo con las letras que con la música. Con la música es muy ágil mi manera de trabajar. Con las letras me cuesta más, es un trabajo bastante más racional, es un trabajo que lleva muchas más correcciones, idas y vueltas. Muchas veces tengo
el tema casi listo y termina quedando meses colgado porque no encuentro la letra correcta. Sí. Qué lindo, ¿eh? Te hablo desde el asiento de atrás, qué buena frase. Y en ese sentido, ¿sos del trabajo manual? ¿Anotás cositas en el celu? ¿Sos de parar el oído a cosas que van sucediendo en tu vida? ¿Sos de tomar cosas de lecturas? ¿Cómo se va construyendo esa caja de herramientas de palabras? Creo que lo que más hago es tener como especie de ejercicio de escritura automática basado en la melodía que yo me imagino, ¿no? Como, Ok. Ponerme con un papel, una lapicera y hacer como estrofas y estrofas de lo que yo tengo que escribir en modo automático. Escribo una cantidad de basura inescuchable. Pero de ahí salen muchas veces frases que me gustan y aparte de frases a veces salen como estructuras gramaticales, ¿no? Como estructuras sonoras de frases. Y en un momento digo, ok, esto que me gusta y esto que me gusta y esto que me gusta está hablando de tal cosa. Ok, ya tengo ahí medio como un camino para donde quiero que vaya la letra y 4, 5, 6 frases que me gustan. Entonces a partir de ese momento ya escribo un poco más conscientemente de cuál es el tópico del tema o cómo quiero que suene más o menos. Y te hago la última y estaría bueno si cerramos con otra canción. ¿Tenés ganas de tocar otra? Sí. Pensaba en esto que vos decías, me encantó la pregunta, digo, de cualquier artista debería hacerlo, ¿no? ¿Qué tengo yo para aportar? ¿Por qué quiero hacer un disco? Es buenísima esa como realmente baño de humildad, ¿no? Uno decir, realmente vale la pena que sume sonidos a este mundo lleno de cosas, ¿no? Pero pasaste esa prueba tuya de frente al espejo, ¿viste? En mi caso siempre es el botiquín del baño, no sé cuál será tu caso, pero pasaste esa barrera de decir, sí, lo voy a hacer. Cuando lo terminaste, le diste la última escucha, ¿qué sensaciones tuviste, digamos? Y en alguna parte del proceso pensaste en alguna escucha, gente que te escucha hace un montón, gente nueva que está con Valle, gente de esta época, o es algo con lo cual un artista como vos se desprende para que, bueno, que las canciones, como decía Dárgelos, canción llévame lejos y listo? No suelo pensar en qué va a opinar de la música que estoy haciendo el oyente. Obvio que me interesa el feedback, como creo que a todos nos interesa tener un feedback lindo y que la música que uno hace le provoque a otros lo que la música que a uno le gusta le provocó, ¿no? Me parece que eso es el mejor piropo que uno puede tener, es que alguien venga y te diga que tal cosa que escribiste o tal cosa que cantaste o que grabaste fue importante para su vida. Me parece que eso es como esos suelen ser como momentos hermosos de la vida de un músico, de un escritor, sea cual sea la forma de expresión que uno tenga. A diferencia de grabar un disco con una banda donde todo el tiempo hay un feedback con la gente con la que tocas, no sé, cuando estás solo, y está bueno cada tanto tener una escucha, una oreja externa. Claro. Y que te digan, che, esto está buenísimo, uy, esto está bien, pero tal cosa. O simplemente esto está bueno, pero este tema no tiene nada que ver con nosotros. Qué sé yo, a veces hay un montón de cosas que uno intuye, pero no se anima a decírselas a sí mismo. Y alguien que viene y lo escucha de afuera y lo primero que te dice es eso, decís, ok, está bien, estaba bien esto que yo estaba pensando. Y bueno, ahí hubo en el camino un par de amigos, generalmente músicos, que escucharon y fueron parte de un poco del proceso. No demasiado, pero hubo personas a las cuales se los hice escuchar una o dos veces, qué sé yo. Sí. Bueno, escuchen Inventario, escuchen también Valle de Muñeca, Menos que Cero, todos los laburos de Mansa la rompen. Pequeño ping pong y vamos a la canción y es todo tuyo el programa, pero antes también tengo que decir que tenemos un fibrón para que nos firmes, nos dejes tu huella en alguna de las paredes de acá de Sibila Producciones. Estamos en el 101.9 de Radio Cantilo. Un nombre de un productor.
por las razones que sea que te venga a la mente. Un productor o productora, ¿no? No sé. No sé. Aunque él no sé qué considera a sí mismo productor, porque fue mi primer referente, Steve Albini. Ok. Un disco, por las razones que sea, que ahora te venga a la mente. ¿Tuyo o de cualquiera? Estuve escuchando mucho esta semana el último de Yo la tengo, que salió este año, y me parece un discazo. Un año en el cual el rock valió la pena y valía la pena estar vivo para estar vivo en ese momento del rock. No sé, hay un montón, pero 67 o 77. Me encantó. Mariano Manza Esaín. Cerrá con lo que quieras, maestro. Escuchen Inventario, sé lo que les digo. ¿Suena? La bruma más espesa oculta el resplandor que llega cuando ya no queda nada alrededor. Un brillo inalterable, difícil de arrancar. La ruta se revela cuando vas mirando atrás. Nos quedamos frente al mar, temblando a pesar de la tormenta eléctrica. Un pedazo de lo que fue hermoso alguna vez, como un reflejo en el cristal. No más. La playa abandonada, los pasos mudos, neones encendidos en lo más oscuro, hoteles en silencio, de pie en la terminal, la foto de recuerdo, las valijas sin cargar. No es una despedida si no hay a quien decir adiós. Nos quedamos frente al mar, temblando a pesar de la tormenta eléctrica. Un pedazo de lo que fue hermoso alguna vez, como un reflejo en el cristal. Nos quedamos frente al mar, temblando a pesar de la tormenta eléctrica. Un pedazo de lo que fue hermoso alguna vez, como un reflejo en el cristal. No más. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias. Estamos en el cielo con diamantes. Esto fue el vuelo del tigre número 14. Recuerden, sin miedo, sin envidia,
sin maldad. Nos vemos la próxima. Mucha suerte para todos. Aguante. Bueno.